Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este culto del día de hoy. Espero que sus familias y ustedes estén muy bien y les invito a alabar al Señor. Amadas hermanas, continuamos adorando a nuestro Señor. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. En esta hora nosotros queremos dar gracias en primer lugar. Amén. Y también a la vez saludarle a todos los hermanos que se van a reunir en el día domingo y esperando que se encuentren bien y poder en esta hora
alabarle y bendecirle al nombre del Señor. Amén. Nos gozamos al saber de que nuestros hermanos también aportan con un granito de arena para hacer esto maravilloso para el Señor. Amén. Porque la verdad, hermano, estamos viviendo tal vez tiempos difíciles, pero nosotros como hijos del Señor tenemos que estar agradecidos de parte de Dios porque podemos ver la luz del día, Amén. podemos tener fuerza, podemos tener ánimo para poder caminar y también para poder trabajar en lo que es material para el sustento de nuestro hogar. Amén. Gracias porque Dios vive en nosotros. Amén. Así que ahora voy a dar gracias con unas cortas palabras para bendecir y alabar el nombre del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, alabamos a Dios por la gran misericordia que tiene para con nosotros. Alabo a Dios porque Él es maravilloso y Él puede darnos lo que nosotros necesitamos, así que por eso somos hijos agradecidos de parte de Dios, porque en Él nosotros confiamos, a través de su palabra también nos educamos. Amén. Y podemos sentir que Él vive y reina para siempre. Amén, Señor. Y esperando que Dios de todo poder bendiga a cada hermano que en el día domingo se va a estar reunido para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, de grande manera, como al más niño, y pueda el Señor ser su ayudador y pueda bendecirle y pueda darle cada día esa vida, ese gozo, Amén. esa paz, y cada día también nosotros con su ayuda podamos mirar también a misericordia a aquel que necesita de la palabra del Señor. Alabo a Dios porque Él es maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora les quiero invitar, ¿cierto?, a que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor y podamos alabarle por medio de una alabanza. Voy a cantar al Señor una alabanza, ¿cierto?, que no hemos cantado nosotros en nuestra iglesia, pero que me gustaría que pudiéramos aprender y que pudiéramos en esta hora exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey Creador Soberano. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti. Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor.
la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador. Solo en él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, y la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador. Solo en él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. Buenas tardes, amados hermanos. Que Dios les bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha prestado. Quiero invitarles a poder juntos compartir la palabra de nuestro Dios, su santa palabra, su escritura. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 3 en adelante. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amén. Oremos a nuestro Dios. Les invito a tener la actitud correcta en esta hora para acercarnos al trono de la gracia. Padre bendito y fiel, te agradezco una vez más que tú nos permitas, Señor, poder, a pesar de la distancia y de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor,
poder estar juntos para, oh Dios, recibir el consejo de tu palabra. Bendícenos, Padre mío. Ayúdanos, por favor. Revélate a nosotros. Obra en nuestros corazones y haz que nuestras voluntades, Señor, se dobleguen ante la tuya y podamos buscar lo que tú nos propones, Señor. Vivir bajo tus designios. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, para que, Dios mío, podamos tener un corazón dispuesto, una mente atenta, Señor, a lo que tú quieres decirnos en esta hora y podamos responder, Señor, a tu palabra. Por bondad te lo ruego, por misericordia y por amor de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Isaías nos relata vívidamente, hermanos, sin duda una de las expresiones más detalladas de la obra de Cristo en torno a la cruz, al sufrimiento y a su sacrificio. Creo que no por nada, ¿verdad? A Isaías se le ha dicho el evangelista del Antiguo Testamento, por todas las descripciones que le fueron dadas para que predicase a Cristo ya desde el Antiguo Testamento. Claramente este es un texto profético que anuncia lo por venir. Y para nosotros tiene mucho sentido, ¿verdad? Poder ir a Él y descubrir en Él una de las cosas que yo considero, hermanos, la más importante en estos tiempos, que podamos considerarlas con la seriedad que Dios lo trata, y es el tema del pecado. Yo quisiera invitarles a meditar en esta hora en todo lo que implica y lo que significa el pecado. Porque, hermanos, muchas veces la superficialidad con la cual se trata el pecado o se piensa acerca del pecado como algo tan natural, tan inherente a nosotros, que finalmente todo esto que leemos, este cuadro de sufrimiento y dolor, no tiene mayor significado para nuestras vidas. Por eso quisiera invitarles a considerar hoy la seriedad del pecado, considerándolo desde sus inicios, ¿verdad? Y para ello quiero pedirles que vayamos por un minutito al libro de Génesis, donde se nos describe, ¿verdad?, la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, donde sabemos que Dios les dio instrucción específica. Y voy a ser breve en esta explicación para que nosotros veamos, como ya lo hemos visto en algunos estudios anteriores, ¿qué es el pecado? Si vamos a alguna definición bíblica del pecado, la Biblia nos dice que, de acuerdo a 1 de Juan, que el pecado es infracción de la ley, que el pecado tiene que ver, ¿verdad?, con no vivir bajo el estándar que Dios ha señalado, que Dios ha determinado como lo justo, como lo correcto. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, es pecado, es todo aquello que no se conforma a la voluntad de este ser divino, supremo, soberano, Dios, el Creador, el que tiene potestad sobre todas las cosas. Y quisiera una vez más observar a través del cuadro del Jardín del Edén, junto a ustedes, esta imagen que nos presenta, ¿cierto?, la tentación y la respuesta del hombre, de la mujer, a esta oferta, ¿verdad?, que le permite al hombre manifestar claramente el pecado. Y voy a Génesis capítulo 3, donde leemos, ¿cierto? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Este relato, ¿verdad?, que para muchos puede ser una leyenda, una fábula, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos absolutamente, ¿cierto?, que este pasaje nos dice absolutamente la verdad, que es la verdad inspirada de Dios, para revelarnos y mostrarnos la tragedia, la gran tragedia, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, según Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y evidentemente Adán es ese hombre. Y es a este evento específico que el apóstol Pablo ahí en Romanos se estaba refiriendo. Pero lo que yo quiero destacar, mis hermanos, es el hecho de que al tener una definición clara del pecado, nos vamos a dar cuenta por qué finalmente nosotros vemos un cuadro tan cruento respecto a lo que leíamos en Isaías 53, donde la Biblia declaraba, ¿verdad?, que Cristo sufrió nuestros dolores. Y vemos acá en este cuadro, ¿verdad?, que Dios es el creador. Él decidió hacer, por la abundancia de su bondad, Él quiso crear el mundo, Él quiso compartir de su alegría, de su felicidad con los hombres, con sus criaturas. Y sabemos, hermanos amados, que Dios no creó el mundo porque se sentía solo o no tenía nada que hacer. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que Dios siempre ha existido en una Trinidad, ¿verdad?, que en Él no hay necesidades. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es completo en sí mismo. Por eso debemos entender, ¿cierto?, que cuando Él crea el mundo, crea el universo, lo hace simplemente para manifestar la abundancia de su poder, de su gracia y de su amor. Y esa es la razón por la cual Él nos hizo. Por eso dice la Biblia que todo Él lo hizo para Él, por Él, es de Él. Entonces es en ese contexto, en ese cuadro que nosotros tenemos que mirar y ponernos, ¿cierto?, a observar esta situación, donde aquellos seres amados que Él hizo, que los hizo en un estado, ¿cierto?, intachables, sin pecado, impecables, vemos que acá se introduce, ¿cierto?, la duda de lo que Dios ha dicho principalmente. Y es lo que Satanás quiere hacer cuestionar. Quiero mencionar como encabezados ¿qué implica esta acción de pecado? Ya dijimos que el pecado es infracción de la ley, es no conformarse a los designios, a la voluntad de Dios. También, como el Nuevo Testamento lo define, ¿cierto?, es errar en el blanco, es no estar apuntando hacia la dirección correcta, hacia donde se te ha dicho que tienes que ir. Y en este caso, ¿cierto?, se manifiesta que hay un cambio de dirección, se tuerce y por ende se erra en el blanco. Sin embargo, hermanos, creo que aún esa expresión, ¿cierto?, errar en el blanco, muchas veces queda corta para nosotros respecto a la gravedad o a la gran miseria que esto representa. Y cuando nosotros observamos, ¿cierto?, lo que Eva y Adán hicieron, es que ellos ponen en tela de juicio la verdad de Dios.
el hecho de que Adán y Eva hayan pecado y se haya puesto en tela de juicio la palabra de Dios, ¿verdad? Nos da cuenta de que el pecado, en primer lugar, es algo contra Dios. Y por eso muchos han definido, ¿verdad?, que el pecado debemos verlo como una conspiración en contra de Dios. Y creo que esto nos ayuda un poco mejor a poder entender la gravedad de la reacción de Dios al decir que lo justo es que los hombres mueran por causa del pecado. Porque muchas personas, cuando piensan en la definición de que pecado es errar en el blanco, lo ven como, bueno, cualquiera puede errar, ¿no? De hecho hay un dicho, errar es humano. Como una manifestación de la superficialidad con la cual muchas veces observamos este asunto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si yo tengo un blanco a una distancia y quiero apuntarle con una flecha, claramente mi intención es querer darle. Mi mejor esfuerzo es poder apuntar y achuntarle. Pero sé que hay otras cosas que no me permiten achuntarle, que es el viento, que puede ser mi postura, no sé, el mismo arco quizás no es lo que yo necesitaba, pero cuando nosotros observamos el pecado desde la esencia, nos vamos a dar cuenta de que este patrón que vemos aquí en Génesis se sigue repitiendo una y otra vez en nuestras propias vidas, en nuestros corazones. Y en primer lugar, lo que observamos, ¿cierto?, es que se pone en tela de juicio la verdad de Dios. Con que Dios os ha dicho, y evidentemente se está cuestionando la autoridad de Dios, se está cuestionando la capacidad que Dios tiene para determinar lo que es bueno y lo que no lo es. Dios ha dado el mandamiento, evidentemente, para probar a este hombre y a esta mujer como una señal, ¿verdad?, de querer ver su fidelidad. Y evidentemente Satanás prueba, tienta, y la mujer sabe, conoce, tiene conocimiento en su mente, en su corazón, pero ella comienza a dudar y deja entrar la duda en su corazón, ¿verdad?, de la verdad de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, lo hacen menospreciando a Dios mismo, despreciando su verdad, despreciando su gobierno, ¿verdad? Y al mismo tiempo desprecian su rectitud. Ellos no creen, ellos juzgan por sí mismos que Dios no está capacitado moralmente para definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Ellos menosprecian a Dios porque escogen aquello que pueden hacer más bien por sí mismos que bajo el dominio soberano de un Dios eterno. Por lo tanto, pecar ya no es simplemente un errar casual al blanco, sino que es una disposición de mi voluntad a vivir bajo mis propios ideales, es a vivir en una libertad sin alguien que me diga lo que tengo que hacer, porque yo creo que soy mejor que Él. Entonces, cuando observamos el pecado de esta manera, vemos, ¿cierto?, de que todo este proceso se repite en cada ser humano. Y todas las acciones finalmente que salen de nosotros van enmarcadas con este sello. Cuando nosotros, y si nosotros seguimos el relato, ¿verdad?, vamos a ver que el desenlace de esto no solamente termina en un hombre y una mujer escondiéndose de la voz de Dios, ya no pueden resistir la voz de Dios, porque evidentemente el pecado causa la muerte, la separación entre el hombre y Dios. Y no solamente, hermanos, que crea un estrago entre el hombre y Dios, sino que también entre el hombre y el hombre. Y lo vemos en la propia familia, ¿cierto?, de Adán y Eva, donde Caín toma la vida de su hermano.
Y luego seguimos en la narración bíblica y hasta el día de hoy, hermanos amados, nosotros vemos los resultados terribles del pecado. Entonces, no podemos pensar que el mayor problema que tenemos en la sociedad hoy día es la injusticia social. Los cristianos no podemos pensar, no podemos creer, ¿cierto?, que el mayor problema que hoy día tenemos en nuestra sociedad, en el mundo, es el coronavirus. Hermanos amados, peor que el coronavirus, peor que la injusticia social, es el pecado. El pecado es terrible y el pecado te mata. Por eso, como alguien dijo, ¿cierto? Si tú no matas el pecado te va a matar a ti. Entonces, evidentemente, nosotros podemos darnos cuenta cuando entendemos la esencia del pecado, cómo es que trabaja dentro de nosotros el menosprecio hacia un Dios bueno, santo, justo. Es que nos damos cuenta de por qué, valga la redundancia, es justo que este mismo Dios condene a estos criminales, a estos insurrectos, a estos hombres que se han levantado en contra de su gobierno y que quieren dominar ellos. Cuando nosotros vemos entonces este cuadro, amados hermanos, podemos darnos cuenta por qué es tan maravilloso el Evangelio. Porque evidentemente la Biblia dice, como leíamos en el libro de Isaías, todos nos hemos descarriado. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Una expresión de nosotros mismos frente a este Dios que nos ha dado el camino, que nos ha dicho lo que es correcto y lo que no lo es, que nos ha dado su ley para que podamos a través de ella medir nuestras acciones, los 10 mandamientos que actúan en nuestra conciencia, esa ley escrita en el corazón, que quiere moldear y decirnos, ¿verdad?, que no somos hechos por nosotros mismos, no somos producto de la evolución, no somos producto de una construcción social, somos el resultado de la voluntad de un Dios eterno, de un Dios santo, que nos hizo para Él, para tener comunión con Él. Pero ¿qué hicimos nosotros? Lo mismo que Adán y Eva. Todos nosotros nos hemos descarriado, todos nosotros nos hemos apartado. Y permítanme que a través de Isaías pueda mostrar una vez más cómo nosotros actuamos frente a Dios. Hermanos, muchas veces las personas se imaginan y piensan, ¿cómo sería mi actitud? Qué hermoso sería tener a Dios presente. Verlo, tocarlo. ¿Qué experiencia tan maravillosa sería? Hermanos, el hombre pecador que menosprecia el dominio de Dios sobre su vida, que no le interesa su verdad, que no considera que Él es justo y verdadero, sino que Él se siente mejor que Dios mismo. El grupo de personas que vivió y que convivió con Cristo Jesús son nuestra representación también. Así como Adán y Eva representan la humanidad, ese grupo de gobernantes, de sacerdotes, de escribas y de intérpretes de la ley y todos quienes rodearon a Jesús también nos representan a nosotros. Esas personas tuvieron a Dios cara a cara, pudieron comer con Él, pudieron conversar con Él directamente. ¿Y cómo lo trataron? Finalmente lo colgaron en una cruz. Entonces, amados hermanos, este ser divino, este Dios que se encarnó, fue despreciado, fue desechado por los hombres, como que escondimos de Él el rostro, vuelve a repetir el autor, fue menospreciado y no lo estimamos. Una descripción vívida del pecado que habita en nosotros. Hermanos, cada vez que yo peco y tú pecas, permíteme resaltar esto, no es que simplemente tropezaste con una piedra que no viste.
No, hermano, lo que tú hiciste fue menospreciar al Dios Santo, fue subestimar a este Dios precioso. Por eso el pecado es digno de ser condenado. Por eso Dios quiere y detesta el pecado. Él aborrece el pecado y al pecador. Permítanme leer, ¿cierto?, una expresión de parte del Señor en cuanto al pecado. Dice el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová. Hermanos, son expresiones fuertes, fortísimas, respecto a cómo es nuestro Dios en consideración al pecado. Por eso es que cuando vemos que Isaías nos describe a este varón de dolores, ¿cierto?, a este Jesús hombre, que así como Adán nos representó, Él viene a representarnos, ¿verdad?, como nuestro Salvador. ¿Por qué hablamos de que Jesús es nuestro Salvador? ¿Por qué la Biblia me describe acá? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestros, no los de Él mismo. Porque evidentemente Jesús nunca pecó y Jesús no falló nunca los mandamientos del Señor. Vivió en conformidad completa, absoluta a los mandamientos del Señor, al punto que 3 veces se oyó del cielo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Pero Dios permitió, Dios quiso herirlo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por eso declara el autor que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hay tantas cosas, hermanos, que podríamos estar estudiando meses este texto, pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que el verdadero problema del hombre es el pecado. Y el pecado no es una superficialidad, no es algo con lo cual nosotros podamos tratar de una forma como que tan natural y que no hace daño, que no importa. Hermanos, el Hijo de Dios sufrió. El Hijo de Dios fue quebrantado. Fue aplastado bajo la furia de Dios. Dios condenó el pecado en él. La copa amarga que Jesús no quería tomar no era el vinagre que le ofrecieron en la cruz. ¿Ustedes creen que el Hijo de Dios iba a temer eso? ¿Creen ustedes que eso haría temblar el corazón de Jesús al punto de que en el Getsemaní sudó gotas de sangre? Es absurdo pensar eso, hermanos. Lo que él temía era la ira de Dios. Y la ira de Dios fue lo que se derramó en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, hermanos amados, esta expresión del varón de dolores, no es solo una expresión para decir Jesús vivió toda la vida como ser humano sufriendo, porque evidentemente el Dios Santo tuvo que hacerse hombre, sino que habla específicamente también de que Jesús fue tratado en la cruz como merecen los pecadores, bajo la furia de un Dios que es fuego consumidor. Por eso pensar, hermanos, en el pecado como algo que no importa, pensar que el pecado no es un problema para mí, pensar que mi mayor necesidad hoy día es poder tener una fuente estable de trabajo,
o de que si cambian ciertas cosas a nivel sociopolítico y económico en mi país, en mi ciudad, en mi vida, eso me va a tener mejor. No, hermanos. Nuestra única necesidad es estar en paz con Dios. Nuestra mayor necesidad es poder estar reconciliados con Él y es poder observar cuán grande es el amor de Dios, porque nosotros lo hemos menospreciado, nosotros hemos escondido el rostro de Él, nosotros hemos violado cada una de sus leyes, pero Cristo ha venido como la propiciación de nuestros pecados y Él sufrió nuestros dolores. Él fue quebrantado en la cruz del Calvario y como dice la palabra, aunque fue angustiado y aunque fue afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, esto es para que lo hagamos como algo importante para nosotros. Nunca vamos a entender el valor de Jesús, nunca vamos a entender el valor de su sacrificio si no vemos la profundidad de nuestra herida y de nuestra maldad. No podemos curarnos a nosotros mismos. Nuestra naturaleza es desviarnos, nuestra naturaleza es irnos en contra del Señor, en contra de su gobierno, en contra de su integridad y definirnos a nosotros mismos como los que gobiernan, los que reinan en nuestras vidas y no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es la perdición del hombre y esa es la esencia del pecado en nosotros. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Pero Dios que es rico en misericordia, sabiendo de que su Hijo, santo, amado, puro, sin pecado, era el único que podía, hermanos, solucionar el problema. Era el único que tenía la capacidad para darnos sanidad, salvación. Por eso vemos, hermanos, que en la cruz, de acuerdo a lo que dice Isaías, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hermanos, Dios quiso quebrantar a su Hijo para pagar la deuda de nuestro pecado, que es grande. Por eso, para mí tiene todo el sentido del mundo lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel gran evangelista que nos dio el Señor, pueda decirnos en la palabra, aquí en 1 Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no solo nos dice que nuestra situación de pecado es algo grave, es algo terrible, sino que nos dice, hermanos, que solamente hay un medio y hay un solo Dios que puede salvarnos de esta condición. Y es Jesucristo, porque Él quiso morir. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Yo la pongo por mí mismo. ¿Por qué Dios nos ha amado? ¿Por qué Él manifiesta su amor? Porque Él ha querido nuestro bienestar. Hermanos, este es un tiempo para que nosotros recojamos nuestro corazón y nuestros pensamientos para pensar en orden de prioridades. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito poner en orden en mi vida? Necesitamos reconocer el valor que tiene Cristo Jesús, reconocer de que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él, que Él es digno de nuestra adoración, porque ¿quién más, hermanos, ha hecho algo más valioso por nuestras vidas que Cristo? Por eso pensemos, ¿a qué le estás dando tiempo? ¿A qué le estás dando adoración realmente? ¿A qué le estás dedicando tu vida en este tiempo? Si hay uno solo que te ha amado de la forma que necesitas, y ese es Cristo. ¿Quién otro ha dado su vida por ti? ¿Quién otro ha tomado tu lugar para recibir el castigo que merecías a tu menosprecio?
a tu actitud arrogante, a tu actitud de autosuficiencia, de vivir para ti mismo. Hermanos, Cristo sufrió nuestros dolores para darnos esperanza, para ofrecernos el único medio para poder ser salvos. Que en este tiempo donde escucharemos quizás alabanzas, testimonios, hermanos, digamos, Cristo es el Señor. Cristo murió, pero no murió por sus pecados, murió por mis pecados. Él no merecía estar ahí, pero Él quiso estar ahí. Él quiso estar ahí para darnos esperanza, para darnos libertad. Él sufrió nuestros dolores para que entendamos también, amados hermanos, que todos nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario y el acta que nos era contraria fue anulada. Por lo tanto, amados hermanos, aquellos que están oprimidos por su pecado, aquellos que no creen poder salir de ahí, que están agonizando, yo quiero decirles que Cristo sufrió llevando tus pecados, llevando tus culpas, tus menosprecios, para que hoy día tú tengas el perdón, la libertad y la reconciliación que solo un Dios todopoderoso puede ofrecernos. Por eso, hermanos amados, glorifiquemos el nombre de Cristo, prediquemos a Cristo y su salvación, porque Él es quien ha dado la solución al problema más grande del mundo. Por eso, hermanos amados, el Evangelio tiene esta consigna: arrepentíos y creed en el Evangelio. No se puede aceptar mi condición de pecador sin arrepentimiento. El arrepentimiento es esta iluminación de Dios en mi mente que me dice, ¿verdad?, que yo merezco estar en esta condenación. Yo debería estar en el lugar de Jesús. Yo debería estar angustiado. Yo debería estar siendo oprimido por la ira de un Dios todopoderoso. Pero Él lo hizo por mí. Por eso quiero darle gracias. Quiero adorarle. Quiero, como la mujer, quebrar lo más valioso que tenga en mi vida para derramarlo simplemente en sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ofrece salvación, que nos ofrece solo a través de Cristo la paz. La paz para estar en comunión con Dios, restaurados. Hermanos, no menospreciemos lo que Dios nos ofrece. No menospreciemos a Dios mismo. Que en este tiempo de Semana Santa podamos nosotros estimar, amar, creer en este Evangelio bendito y maravilloso que Él nos da. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios nos ayude a seguir predicando las verdades de su palabra que nos invitan a considerar que Cristo es el Señor. Padre fiel, te agradezco una vez más la oportunidad que me das de poder dirigirme a tu iglesia. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu verdad. Y permíteme, Señor, que sigamos pregonando a nuestro campeón, aquel que ha vencido, oh Señor, la condenación del pecado, aquel que ha llevado sobre sí la muerte, la condenación, pero que no quedó allí, Señor, sino que se levantó al tercer día y resucitó para gloria de tu nombre, para hoy día ser exaltado con un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Padre, queremos recordar que nuestro pecado es tan grave, pero que también tú has dado la solución a ese pecado, Señor, no para que simplemente vivamos nuestras vidas, sino para que vivamos hoy reconociendo quién es este Cristo vencedor, quién es este Cristo glorioso que nos ha dado vida eterna en Él. Gracias, Padre, por este bendito regalo.
por este amor, Señor amado, que tú nos has ofrecido incondicionalmente, por este amor maravilloso, incalculable, Padre, que tú has derramado a través de tu Hijo amado. Bendito sea su nombre. Le alabamos en esta hora y te rogamos, Señor, que tu palabra cumpla su propósito y traiga los frutos que tú quieres para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Amadas hermanas, continuamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y voy a leer un texto en San Mateo, capítulo 28, versículo 19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser.